Ya como estamos más próximos a la fiesta, tenemos que hablar de qué es lo que se hace en la festividad, ya para empezar a tocar algunos puntos más de la práctica. Dios mediante espero poder, así como lo hice con Pesaj, poder mandarle alguna información extra, un poco más detallada, ¿cierto?, de algunos puntos, ya que ahora la idea es aclarar los puntos generales para llegar a la fiesta y saber más o menos de qué se trata en sí la celebración, cuáles son las costumbres de estos días y en general todo lo que se va haciendo en este tiempo. ¿Ya? Bien, comencemos entonces a ver esta presentación. ¿Ya? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher quitzanu b'yeshudah tzivanu la'asok b'divrei Torah. Amén. Que el Eterno nos ayude en este tiempo para estudiar la Torah, Él otorgue su sanidad para todos nosotros. Y en el judaísmo se acostumbra muchas veces a hacer los shiurim, las clases, en virtud de otros. Generalmente algunos colocan una sedaká, siempre que uno quiera ayudar o orar por otra persona. En el judaísmo se da algo muy particular. No solamente se ora por la persona, sino que se le da un aporte. Tiene las clases o los estudios y se hacen los estudios en nombre o por motivo de la sanidad de ellos. ¿Ya? Así que hacemos este shiur para la sanidad también de la madre, ¿cierto?, de nuestro hermano Sandro, que luego oraremos también por esto, y por su familia, ¿ya? Que el Eterno las pueda tener resguardado en este tiempo, ya donde ya esté. Vamos entonces avanzando. ¿Qué es Shavuot? Bueno, esto es un resumen de lo que ya hemos visto durante todo este tiempo, no hay nada nuevo aquí. Shavuot quiere decir no solamente semanas, ya Shavuot significa semanas, del singular Shavua, que es una semana, sino también juramentos. Ya la palabra Shavua se escribe de la misma manera que Shavua y significa juramento. El nombre indica los dos juramentos que Dios e Israel intercambiaron el día de la entrega de la Torá, de permanecer fieles el uno al otro por siempre. Entonces, ¿cómo se le llama? Shavuot podría leerse como Shevuot, que significa juramentos, aludiendo al juramento que hizo el Eterno con Israel y que hizo Israel con el Eterno en ese día. Ya, ese día que se viene a constituir como una nación. A Shavuot se lo llama Pentecostés también, o el 50, por los judíos griegos, porque también se celebra el día 50 después de la ofrenda del Homer. Shavuot se festeja en la diáspora el 6 y 7 de Sivan. ¿Ya? La diáspora se suele celebrar un día adicional, y esta medida es debido al calendario y a las distancias que habían en las comunidades judías de la antigüedad. Como anteriormente los meses comenzaban con una determinación del Sanedrín, ¿ya? En cuanto a la observación de la luna, ya estando la diáspora esto no era practicable, por lo tanto se estiló como una práctica extender un día más, por ese día también en que la luna aparece o no aparece, en cada festividad, sobre todo las solemnes, para que el pueblo de Israel no corriera con el peligro de no celebrarlo en el día indicado. Entonces, más allá de decir este es el día o este otro es el día, se extiende un día más para poder guardar de todas maneras el día. Hay un comentario que dice hay 6 horas de diferencia con Israel. Sí, ellos van más adelante que nosotros ya, más o menos como a las 2 de la tarde, quizás ellos ya están haciendo Abdalá, ya desde nuestra hora de Chile. Recuerden que si alguien quiere hacer un comentario o preguntar algo, lo puede hacer a través del chat. Yo voy a estar pendiente tanto de Zoom como de YouTube. ¿Qué celebramos entonces? Como ya hemos visto, está marcado por Matan Torah, que significa la entrega de la Torá. Es el día más grande de la historia judía, ya que sin este proceso de regalo el pueblo
hubiera sido un pueblo más como las demás naciones. Cuando hablamos del origen, del génesis del pueblo de Israel, el evento más significativo, incluso más allá del milagro de la salida de Egipto y de todo lo que aconteció allí, es la entrega de la Torá. El pueblo de Israel es conocido como, o el pueblo judío, el pueblo del libro, ya que realmente el libro sagrado se convirtió en la base de todo el pueblo y de su persistencia y su supervivencia a través de los miles de años prácticamente. En este día, este día es en el que Dios pregunta al pueblo de Israel si acepta la Torá, e Israel, contento y lleno de gozo, le responde: Naaseh venishma, haremos y entenderemos. Cuando el pueblo, ¿cierto?, estaba ahí, a la falda del monte, el Eterno presentó, ¿cierto? Bueno, antes de presentar incluso toda la Torá, etcétera, le preguntó si estaba dispuesto a comprometerse con él para que se convirtiera en su Dios, ¿ya? En su rey, en su todo prácticamente, en quién iba a legislar y quién iba a guiar al pueblo completamente, a partir desde allí. Ya no solamente iba a ser el Elohei Abraham, Elohei Isaac, Elohei Jacob, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sino que iba a ser Elohei Israel, pero de todo el pueblo de Israel, el Dios de todo Israel. ¿Ya? Y todo el pueblo dice que antes incluso de proclamar la Torá, dijo Naaseh venishma. Importante, ¿no? Incluso antes de comprender al Eterno, antes de saber y entender lo profundo que hay en Él, de su sabiduría, sencillamente tenemos que decir: haremos y entenderemos. Primero haremos y luego entenderemos. Una actitud muy celebrada en Israel, realmente. Aquella persona que está dispuesta a hacer es muy valorado, ¿ya? Sobre todo cuando se trata del cumplimiento de la Torá. Y no solamente entender o decir: si entiendo y me convence, lo hago. El pueblo de Israel no piensa así, y esto también es parte de la actitud que ha mantenido al pueblo hasta el día de hoy. Esta festividad es no laborable, según la ley judía, es un festivo. En Israel, el día 1, el primer día, y fuera de Israel, en Israel corresponde a un día, ya un día festivo, y fuera de Israel se acostumbra a dejar 2 días. El mismo día que celebra Israel y un día posterior adicional, siendo que cada día comienza con la puesta del sol y finaliza con la salida de las estrellas del día siguiente, ¿ya? Es decir, comienza el día de celebración, apenas se está oscureciendo, se pone el sol, y cada día, tanto el primero como el segundo día, culmina cuando salen las estrellas, ¿ya? De hecho, esto es... más adelante lo vamos a mencionar. También tiene un significado agrícola, como hemos visto, ya que en el hemisferio norte, en Israel en particular, se recogen los primeros frutos. Es por eso que la festividad se le llamaba, como ya vimos, Hag Abikurim, la fiesta de las primicias, ya que antiguamente la ofrenda que se llevaba al templo de Jerusalén consistía justamente de las primicias, es decir, los primeros frutos de la tierra. Los primeros frutos, de hecho, desde que el pueblo también entra, ¿cierto?, a la tierra, desde que el pueblo viene a tomar su heredad. Muy importante este día para Israel, ya que, por supuesto, cuando se trata de recibir las ganancias o los frutos de todo, estamos muy bien, muy contentos, pero realmente, ¿qué es lo que nos hace más felices? Cuando alguien nos ayuda y nos bendice y sabemos que nos ha ido bien. Lo que más nos puede alegrar o hacernos felices es reconocer quién nos ayudó hasta ese momento. Parece que cuando las personas llegan a un momento en su vida donde se sienten bien, agradecen todo lo que los ha llevado hasta allí. Así Israel también agradece todo lo que los ha llevado hasta la tierra de Israel, hasta llegar a producir esos primeros frutos, aun cuando fue su trabajo, su esfuerzo. Reconocen que todo viene de la mano del Eterno y que Él nos bendijo para que nacieran estos frutos. Porque si bien hoy día los mismos frutos muchas veces están alterados, ¿cierto?, en sus propiedades químicas, ¿quién fue el que le ordenó, ¿cierto?, y hizo todo por así decir, el ADN, ¿cierto?, todo el contenido genético incluso de estas frutas, o de la semilla para que muriese y naciese un árbol? Fue el Eterno.
Por lo tanto, a Él le agradecemos por todo ello. Durante la festividad... ¿Ah? No, pero se escucha bien. Permiso. Durante la festividad se acostumbra a comer lácteos. Ya aquí partimos con algunas costumbres. Se acostumbra a comer lácteos acompañados por las 7 especies características de Israel. ¿Ya? Por lo tanto, en esta festividad comemos muchas cosas relacionadas a lo lácteo. Bueno, leche, yogur, otro tipo de preparaciones dulces, ya que tengan que ver con esto. Y también acompañado con los 7 frutos, las 7 especies de Israel, ya que obviamente nosotros no estamos en Israel y también es una costumbre, podemos traer los frutos de esta época, en la medida, ¿cierto?, de lo posible. Lo importante es que, bueno, como no nos vamos a poder reunir, 99,9% seguro, lo importante es que podamos adquirir también para nuestros hogares estas cosas. Podamos tener comida, lácteos, frutos de la época. Lo ideal es que podamos hacer también una mesa bonita en este Shavuot. Ya una mesa también que pueda ser, por así decir, ritual, donde podamos tener nuestras primicias y comerlas con alegría delante del Eterno. Ya, y si podemos conseguir de las 7 especies de Israel, mucho mejor. Ya por ahí tenemos las granadas, que los higos, las vides, ¿cierto? Las uvas, bueno, los trigos, la cebada. ¿Qué más puede ser? Bueno, no tengo la lista aquí mismo, pero si no me equivoco ahí mencioné la mayoría. Si alguien por ahí tiene el versículo, lo puede poner en el chat, ¿ya? Donde salen las 7 especies. La lectura de Ruth, o Megilat Ruth, ¿ya? En esta festividad se suele leer el rollo, el libro, ¿cierto?, de Ruth. Entonces, es una costumbre muy, muy amplia ya en todo Israel leer el libro de Ruth en el segundo día de Shavuot, ¿ya? Ya que en el primer día se leen las lecturas de la Torá y están, por supuesto, los 10 mandamientos, que lo vamos a mencionar, pero hay unas lecturas del día. Y en el segundo día, y antes de entrar a Shavuot, se suele también estudiar este libro. Entonces, ¿por qué se suele estudiar este libro? Primera razón, Shavuot, según los cuentan los rabinos, es el cumpleaños y también el aniversario del fallecimiento del rey David, ya David Amelech. Se dice que él nació y falleció también en un día como Shavuot. Y el libro de Ruth da la información sobre sus antepasados. Boaz y Ruth fueron los bisabuelos de David. Así que tenemos aquí una historia interesante, ¿cierto? Deuteronomio 8:8. Voy a buscarlo ahí rápidamente. Listo. Después voy a leerlo. Gracias. Entonces, lo primero es que celebramos o recordamos, ¿ya? Si bien no hay una certeza, pero para los rabinos es muy importante que un hombre justo nace y muere en el mismo día. Y se dice que fue David quien nace y muere también en esta festividad de Shavuot. Y es muy apropiado, justamente. Es muy apropiado porque realmente es el tiempo, ¿cierto?, de Shavuot y del libro de Ruth, donde se habla de la Torá, la entrega de la Torá, los frutos, y David, como lo vemos en la escritura, es una persona que estuvo siempre apegado a la Torá. O sea, él tenía que estar deseando y anhelando los principios de la Torá. Él estuvo muy apegado, él tuvo un corazón, como dice la escritura, conforme al Eterno, porque él se apegó mucho a su Torá. Este pacto que el Eterno había hecho lo tomó para sí y se apegó a él. Realmente él se allegó como nadie, ¿cierto? Hasta ese momento habíamos visto que tuviera tanta cercanía con la Torá. Así fue el rey David, entonces él dio mucho fruto, ya en su vida también de esto. Y nosotros vemos también sus escritos, sus salmos. Voy a volver un poquito, dice que cuando el Eterno tu Dios te introduce en la buena tierra,
de arroyos de aguas, de fuentes de manantiales que brotan en vegas y montes. Dice que es una tierra de trigo, de cebada, de vides, de higueras, de granados, de olivos, de aceite y de miel. Entonces, aquí tenemos varios, ¿cierto? Varios tipos de frutos, que son los que se dan típicamente en Israel, ¿ya? Entonces, todo lo que tiene que ver con el trigo, la cebada, semillas, ¿cierto? Las vides, las uvas, ¿cierto? El vino, las higueras, los granados, ¿ya? O las granadas, como le decimos nosotros, y los olivos, ¿ya? Todo lo que es el aceite, la aceituna, el aceite y la miel. Todos estos son los frutos que se suelen comer en Shavuot. O sea, uno puede tener una tartaleta, digo yo, ¿cierto? Con ahí o alguno de estos frutos, por ejemplo. Lo ideal es tener comida rica y deliciosa, porque también hay que llamar la atención de los pequeños en este día. Así que recordamos también a David Amelech, muy importante, que leemos este libro que da también un inicio y nos marca uno de los antepasados los antepasados del rey David, y cómo fue que se incorporaron a Israel, y cómo fue que a través de una historia de redención, realmente en este contexto de Shavuot, ellos pudieron realmente ser restablecidos, ¿ya? En su familia, ¿ya? Y en el pueblo en sí, y de todas sus posiciones. Bien. Sigamos entonces comentando por ahí. Si alguien quiere profundizar en algún punto, ningún problema, puede mencionarlo, ¿ya? O preguntar. Shalom Alejandra también, que se está integrando. Por ahí también creo que nuestro hermano David se está integrando, sí. Shalom también. Bien. Shalom. Y Shavuot, una buena semana para usted y para todos los que se han integrado. Amén. Así sea. El segundo punto de lo que estamos hablando, que leemos el libro de Ruth y se suele estudiar en esta época de Shavuot, es también porque las escenas de la cosecha son apropiadas para el festival de la cosecha. Toda la historia de Ruth, realmente el background, todo el contexto, ¿cierto?, que está alrededor de la historia, nos habla de la cosecha, justo del momento, ¿cierto?, donde se están tomando esos frutos, y es el momento donde también viene toda esa escena, ¿cierto?, de restitución. Así que muy importante, todo el libro de Ruth nos habla y nos hace una semejanza de este tiempo. También el libro de Ruth nos muestra, ¿cierto?, a la misma Ruth, que fue una conversa sincera, ¿ya? Ella realmente, de todo corazón, quiso anexarse e incluirse y agregarse al pueblo de Israel. Ella abrazó la fe de Abraham con todo su corazón. Similarmente, en Shavuot todos los judíos eran prosélitos, habiendo aceptado la Torá y todos sus preceptos. O sea, aun cuando tuviéramos, por así decir, a Abraham por padre, a todos nuestros antepasados, no teníamos un pacto así como ellos lo tenían con el Eterno. Éramos como prosélitos, prácticamente. Y en un tiempo como el de Shavuot, de la entrega de la Torá, o incluso para el cristianismo, como lo ve muchas veces, a través de esa venida del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, ya dejan de ser personas comunes o extranjeros, ¿cierto? Y se transforman en gente del pueblo, se transforman en hijos del Eterno. Por lo tanto, nos muestra cómo realmente debemos acercarnos. Esta escena también nos habla de la sinceridad que debe haber con las personas, y que no solamente se trata de creer en Dios, ya que, por supuesto, cualquier persona puede creer en Dios, de cualquier nación. Cualquier persona puede creer que hay un Dios creador. Eso no hay ninguna duda. No tiene que convertirse al judaísmo para saber esto. Aunque en la antigüedad no había naciones que tuvieran un solo Dios. La mayoría eran politeístas. Fue Israel, ¿cierto?, el que trajo este entendimiento monoteísta. Pero cualquier persona a lo mejor puede creer que hay un Dios, pero es diferente cuando uno dice, ok, yo sé que hay un Dios, yo sé que hay un creador, pues ¿cómo puedo acercarme a Él? Cuando viene el pueblo de Israel, que ha tenido esta experiencia, bueno, cuando el pueblo de Israel se tuvo que acercar, tuvo que estar dispuesto también a cumplir lo que el Eterno también estaba mandando en cuanto a la justicia y la misericordia y todo lo que implica, ¿cierto?, la Torá. Entonces Ruth nos muestra a nosotros cómo debe ser esa conversión de corazón. No solamente que sí, yo creo, sino que realmente voy a tomar
todo un pueblo para mí. No solamente es el Eterno, el Dios de este pueblo, sino que es todo el pueblo al que yo me voy a agregar. Voy a ser uno más de ustedes. Hay una conversión muy sincera de esta mujer, ¿cierto? Ruth. Dado esto también, se suele hacer, y esta es otra costumbre, el Tikkun Leil Shavuot, ¿ya? En la primera noche de Shavuot es costumbre regresar a la sinagoga luego de la comida para leer el Tikkun Leil Shavuot, ¿ya? O sea, después de ir a la sinagoga a hacer las oraciones, que también dan inicio a Shavuot, las oraciones de la tarde, ya preparándose para el día, que es el día siguiente, se hace la recepción, pero luego que se vuelve a la casa, se dice que la persona debe o suele estudiar durante toda la noche el Tikkun Leil Shavuot. Tikkun Leil Shavuot es un compendio de textos. Ya son versos iniciales y finales de todas las secciones semanales del Humash o de la Torá. Es decir, contiene un extracto de todas las parashot que hay en la Torá. Tanto también de los primeros y los últimos profetas, o mayores y menores, como algunos les conocemos. Y también de toda la Sagrada Escritura. O sea, hay un extracto de toda la Escritura. De todas las Mishnayot también, que son los dichos de los rabinos que tienen más autoridad en el Talmud, ya los rabinos más antiguos, y también algunas partes del Zohar, etc. O sea, tienen más agregados todavía. Con esto lo que se busca en el fondo es que la persona se dedica, así como los hijos de Israel recibieron la Torá, se dedican a estudiar todas las partes de la Torá, o cada sección, cada punto, hacer un recorrido completo en el fondo, para sentirnos de alguna u otra manera como se sintió el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Algunos capítulos especiales de la Torá, por ejemplo, que se leen completos como el cruce del Mar Rojo, la entrega de la Torá, los 10 mandamientos, el Shema, ¿ya? Todos estos textos también se leen completos. O sea, es una noche de vigilia. Nosotros en otro momento lo hicimos, bueno, quizás este año también podamos hacerlo, ya que, bueno, aquí tengo todas las condiciones dadas, gracias al Eterno, ahora tengo todo el equipamiento. Así que ahí vamos a ver cómo nos podemos organizar para todo lo que se viene, ¿ya? Y podamos estar estudiando también y leyendo estos textos, empapándonos en otras palabras de la Torá. También contiene este Tikkun Leil Shavuot una enumeración de los 613 preceptos, o sea, es bastante, ¿cierto? Por eso se está toda la noche leyendo y en parte estudiando. No solamente se estudian los 10 mandamientos, se estudian o se leen por lo menos los 613 para dejar en el fondo una memoria en el corazón, en nuestra Neshama, de cuáles son las cosas que el Eterno nos demandó. Porque es importante. Claro, celebramos la Torá, celebramos todo lo que el Eterno nos dio, etcétera, el Ruach HaKodesh, pero ¿cuáles son todas esas cosas que Él nos dio? Así que el Yehudí, el judío realmente en este día memoriza, o sea, más que memoriza, pronuncia todas las cosas que debe saber en ese momento. ¿Ya? Y se suele leer conforme al orden de Maimónides, de Rambam, que él divide los mandamientos que son de positivos o performativos y negativos o restrictivos. Mitzvot hace y mitzvot lot hace. Muchos judíos pasan toda la noche recitando incluso este tikkun. La vez que lo hicimos, no me acuerdo hasta qué hora estuvimos con Jonathan, me acuerdo cuando estaba recién llegado, estuvimos hasta como la 1 o 2 de la mañana. Ustedes se quedaron más tarde. Sí, nosotros nos quedamos más tarde. Lamentablemente tenían problemas en ese tiempo de internet y se nos cayó la transmisión varias veces y se caía el video. Bueno, al final habían varias personas, pero entre tanta caída muchos se fueron quedando en el camino. Así que, bueno, este año creo que no tendría problema por eso. Sí, Dios mediante. Podemos estudiar los mismos textos. Hay un comentario aquí en YouTube que trae nuestra hermana Georgina, madre de nuestra hermana Débora. Ruth y Noemí perdieron todo menos su deseo de cuidarse mutuamente. Sí, correcto. Hay un concepto fuerte también en el libro de la lealtad.
Ya, de hecho, eso se ve en los nombres hebreos de todos los personajes del libro. Generalmente la persona, ¿cierto?, que está siempre a su lado, tiene por nombre lealtad, justamente, una persona leal. La persona que le da la espalda, orfa, si no me equivoco, significa, viene de la palabra nuca, que en el fondo apunta a la espalda, la parte de acá como la cervical. O sea, ella le da la espalda y por eso se llama así en el libro. Pero claro, tiene una persona ahí que es leal y está siempre con ella. También nos habla mucho esto del compañerismo, cuando uno se acerca al Eterno y muchas veces es absolutamente necesario servir al Eterno y tener compañerismo. La lealtad es un valor muy fuerte. Bien, flores y plantas. Otra costumbre, muchas comunidades se acostumbran a decorar la sinagoga con yuyos, flores, plantitas para el festival de Shavuot. La razón es doble. Shavuot es el día del juicio, o Yom Adin, para los árboles frutales, según el Talmud. ¿Ya? Se dice que este es el día, el momento donde el Eterno también trae un juicio para los árboles frutales. Es interesante, ¿no? En algún momento en la Escritura se habla sobre un juicio sobre los árboles. ¿Ya? Se dice que este es el tiempo donde se pesa en el fondo quién dio fruto y quién no dio fruto. ¿Quién tiene primicias? ¿Quién está dando frutos? ¿Quién está, después de haber depositado todo el trabajo, haberle depositado todo el abono, quién realmente va a dar fruto? Y esos frutos, ¿cierto?, son devueltos para el Eterno. Entonces, aquí tenemos una figura clara de varias cosas que habló Yeshua y que se asocian con el Shavuot, el juicio para los árboles. Las personas son como árboles, realmente. Así que hay un juicio también de los frutos que uno da. Aquel que dio mucho fruto, realmente uno lo sigue regando, lo sigue cuidando para que siga dando más fruto. Pero aquel que no dio fruto, muchas veces uno lo abandona o incluso lo puede cortar porque ya no da fruto. Así que es un día de juicio, es un día donde no solamente hay primicias, sino que también se pesa y pesan nuestras vidas también. ¿Ya? En recuerdo al monte Sinaí, la segunda razón de por qué se ponen plantas, ya que nos recuerda el monte Sinaí que estaba rodeado de verdes pastos, evidenciado por el hecho de que se ordenó que el ganado y las ovejas no pastarán de pie al pie de la montaña de Dios. ¿Ya? Es decir, era un lugar frondoso donde había pasto, donde estaban juntos ahí a los pies del monte, y se les ordenó que realmente se alejaran, porque el monte estaba, tenía ciertas plantas, pastos, era un lugar de abundancia. Así que, de hecho, cuando Moshe, ¿cierto?, es llamado por el Eterno, también hay una zarza, hay un árbol, y aquí también se ve que la montaña está rodeada de árboles. Así que la figura del árbol es muy importante. Y también dice que en ese día también cuando se entregó la Torá fue cuando florecieron los árboles en Israel. ¿Qué es un midrash? Sí. Sí, ahí tenemos un midrash que menciona nuestra hermana, que justamente fue en ese momento donde florecieron los árboles. Es que claro, como estamos hablando de Shavuot de la época, ¿cierto?, donde hay un florecimiento de los primeros frutos, justamente es el momento ya del florecimiento. En el monte Sinaí. Sí. No solamente está la Torá representada por esto, el florecimiento tiene que ver con la redención. La redención es por así decir, un árbol, una flor, que en un momento sale a la luz. Eso se llama, y también es considerado como parte de la redención. Así que es el tiempo también, donde hay un anuncio de redención. Muy importante. También es importante de que se hacen dos tipos de comida. Una con carne, ya si uno quiere cenar con carne va a ser una cena, y también se hace una comida con lácteos, son separadas, ¿ya? Entonces creo que es importante saber eso, que como no podemos mezclar las cosas, entonces tiene que estar nuestro pan, y el que si vamos a hacer una comida con carne, bueno, la hagamos separada de los lácteos. Sí, claro. Es un día donde también habían
sacrificios, ¿cierto? Cuando hablamos de las festividades, generalmente habían sacrificios que representan también un ofrecimiento, ¿cierto? De parte del pueblo hacia el eterno día de fiesta. Por lo tanto, había una comida, siempre hay una comida festiva en Shavuot, ¿ya? Entonces, hay un momento donde se come justamente festivo. Por eso, generalmente se come carne también, ¿ya? Y los lácteos tienen que ver con lo que adornan en sí la festividad y en el fondo la bondad y los frutos de la tierra de Israel, tierra donde fluye la leche y la miel. Sí, está bien. Buen alcance. Saludos también para Shalom, para Víctor, que se está integrando. Un saludo, hermano. El Eterno le bendiga. Bien, aquí vamos a hablar un poco de las comidas. Se acostumbra entonces a tomar comidas de leche y miel en Shavuot, y esto es porque la Torá es simbolizada por las palabras miel y leche bajo tu paladar, que se interpreta como dulzura y pureza. Entonces la Torá es como la miel. ¿Cómo se dice miel en hebreo? Dvash. La Torá es comparada con la miel. De hecho dice que es más dulce que la miel. Y también es comparada con la leche. Jalab, ¿ya? Y la leche también tiene que ver con la pureza, ¿ya? Tiene que ver con el elemento primigenio también, la mantención de lo esencial. Y la pureza, ¿por qué? Porque es blanca. Entonces hablamos de la dulzura y la pureza que se celebran este día. ¿Cómo nos acercamos ante el Eterno? Ya que hemos llevado nuestra ofrenda, hemos apartado el Omer cada día, etcétera, poniéndolo en el contexto. Pero ¿con qué nos acercamos en este día de Shavuot? ¿Con más granos, con más ofrendas? Nos acercamos, ¿cierto?, con dulzura y pureza. Nos vamos a deleitar en el Eterno en este día, ¿ya? Y con pureza de corazón. Por lo tanto, en este día es un día de delicia, donde nos deleitamos, luego de haber hecho todo nuestro trabajo, toda nuestra parte, como igual hablamos en la mañana, llegamos a este momento donde el Eterno quiere que le sirvamos de corazón y nos deleitemos en Él, ¿ya? Esto es muy importante, ya que esta festividad, más allá de qué se hace ritualmente en la oración, qué se lee, qué no se lee, es un día donde tenemos que deleitarnos en Él. Él nos ha dado fruto, Él nos ha dado la bendición, Él nos ha dado primicia. Por lo tanto, es una gran alegría para el pueblo, ya que si hay una primicia es porque va a venir una cosecha mayor todavía. Eso es lo que garantiza la primicia. Por lo tanto, hay una gran alegría y nuestro trabajo no es en vano, ¿ya? Así que solemos comer cosas dulces, con miel. También el Kiddush, importante, que el Kiddush solamente se hace después de salir las estrellas. No se hace apenas se oscurece, ¿ya? Porque deben pasar, como dice la Torá, 7 semanas completas. Ya, tienen que ser completas. Por lo tanto, hay que esperar hasta el anochecer, hasta que haya pasado totalmente el día. Se espera hasta las 3 estrellas. La segunda noche de Shavuot también se puede decir Arbit y Kiddush, que es la oración de la tarde, y también hacer un brindis, un Kiddush, una santificación del tiempo, también incluso se puede hacer antes del anochecer, porque en ese caso ya, ya se respetó, ¿cierto?, las 7 semanas completas. Por lo tanto, se puede hacer antes de eso. Otras costumbres, bueno, parte de lo que mencionamos más atrás también. Algunas comunidades Haredim o hasídicas acostumbran permanecer despiertos la primera noche de Shavuot y estudiar trozos de la Tanaj, ya como lo dijimos antes. También otra costumbre es que en ese día, en la sinagoga, la Beit Knesset, se suele abrir el Arón, donde están los Sefer Torah, ¿cierto?, los Sifrei Torah, y se lee públicamente una Ketubá. Interesante, ¿no? Y es un contrato matrimonial, donde el Eterno hace las veces del novio, e Israel hace las veces de la novia. Y la dote, es decir, la garantía, es la Torá. Y la Ketubá solo contiene palabras de amor y de intercambio en donde los novios se comprometen a respetar el contrato eternamente. Es decir, recordamos el pacto que hicimos con el Eterno. Por lo tanto, se lee una Ketubá, que es este contrato matrimonial que se hace, ¿cierto?, en el judaísmo. No es como el contrato
que uno hace, que se hace civilmente, donde firman las partes, hay un compromiso legal. Aquí es una declaración en el fondo. ¿Qué es lo que yo me comprometo contigo? ¿Qué es lo que tú te comprometes conmigo? ¿Qué es lo que yo espero también de esta relación? ¿Qué es lo que yo también espero de ti? Y todo se sella en un contexto de pacto, ¿ya? En ese momento. Por lo tanto, así queda sellado, y esto se lee, es público. ¿Qué hizo el Eterno en ese momento? Le entregó a Moshe, le dijo a Moshe lo que era, y Moshe lo que debía hacer, darle a conocer la Torá al pueblo. Y de esa manera se sellaba el contrato, una vez que se leyera en el fondo. Por lo tanto, en Shavuot se suele hacer también esta costumbre, ¿ya? Muy bonita, por cierto. También nosotros vemos esta figura, ¿cierto?, en el libro de Gisayón o de Galut, de Revelaciones, donde también vemos que el Mesías, ¿cierto?, Yeshua es el novio, Israel es la novia, y hay muchos pasajes bonitos. A ver si podemos también compilar todas estas secciones y también lo hacemos parte de este Shavuot. Se acostumbra también a recitar, como dijimos, la Megilat Ruth y las Azaharot, que son poemas. Las Azaharot es un poema donde se describieron los 613 preceptos en forma de rima, ¿ya? Que lo escribió Shlomo Ibn Gabirol, a quien también se le atribuye el Adon Olam, por cierto. También los Ashkenazim, estos son los Sefaradim, y los Ashkenazim acostumbran a leer otro poema que se le llama Akdamut Milim, ¿ya? Que tiene que ver con el prefacio de las palabras, significa, o de lo que se va a pronunciar. En el fondo, antes de la entrega de la Torá, ellos leen como un prefacio, un compilado anterior, antes de la lectura de los 10 mandamientos, que se van a leer en ese día. Así que aquí tenemos otra costumbre bien bonita. Ya es generalmente esto vaga, yo no lo he visto mucho en español, la verdad. Porque es un poco difícil conseguir un ceder de Shavuot. Hay que conocer muy bien las costumbres. Y creo nunca haber visto un sidur de Shavuot, porque no tienen un sidur, sino que más que nada las cosas especiales aparte que se hacen en el día, ya que son significativas todas. ¿More? ¿Sí? ¿Por qué dice precepto y no mandamientos? ¿Cómo? Dice llamado Azarot, poema que contiene los 613 preceptos y no dice mandamientos. Pero los 613 preceptos son los mandamientos. ¿Ah, usted se refiere al nombre? Sí, porque mandamiento no es sinónimo de precepto. Quedé marcando ocupado. Sí, se puede traducir mandamiento como precepto. La Azaharot son exhortaciones, ¿ya? A ver, voy a extenderme un poquito para que vean qué son. Voy a leerle una cosita. Las Azaharot, para aquel que quiera profundizar, son exhortaciones, composiciones didácticas, un compendio en prosa de los mitzvot, o de los preceptos de los mandamientos, se traduce de la misma manera, que se realizaron de forma muy temprana en Babilonia, que más tarde derivarían en formas poéticas. Las primeras noticias de ejemplares de este tipo se encuentran en el Sidur de Gaón de Sura Amram, y es del comienzo de una de ellas. La tradición de exponer así los preceptos continuó durante toda la Edad Media, llegando a crearse un subgénero dedicado exclusivamente a ello. Es decir, hay un género de poemas o de piyut, ¿ya? Un piyut es un poema que surgió dentro de la costumbre de Israel de escribir en el fondo los mandamientos en prosa, escribirlo de una manera que rime, ¿ya? Y las azarot azarot significa exhortaciones. En el fondo un llamado, ¿cierto?, para que Israel pueda guardar los mandamientos, y se le hace en forma didáctica, en prosa, ¿ya? Eso es lo que significa. Usted puede buscar en internet a Zaharot y les va a aparecer ahí de Shlomo Ibn Gabirol y les va a aparecer la información. Esta es una costumbre sefardí, bien antigua, muy antigua.
Yo lo decía, More, porque el Salmo 119 hace diferencia entre mandamientos, preceptos y juk. Entonces, por eso quedé marcando ocupado. No, pero no tiene que ver el nombre con los mandamientos, sino que Ya. la Zaharot es una composición poética. No, lo que decía ahí de los 613 preceptos. O sea, él está preguntando que por qué a los mandamientos en español también se le dicen preceptos. O sea, como que una cosa es mandamiento y otra cosa es precepto. Entonces, ¿por qué se le dice a los mandamientos también 613 preceptos en vez de 613 mandamientos? Es lo que entendí yo de su pregunta. Sí, entiendo que eso es lo que está queriendo decir, pero son sinónimos. Estas dos palabras en el judaísmo se suelen usar las dos para decir mitzvah, precepto o mandamiento, ¿ya? O mandato. Lo que pasa es que hay otros términos legales, que son decretos, estatutos, eso sería un hok, ¿ya? Mishpatim, que son juicios. Precepto es un mandato, no es una orden. Es lo mismo. Sí, justamente, es una orden. Son sinónimos en este caso, y de verdad, el 613 preceptos es muy utilizado en la jerga judía. No es nada raro, ¿ya? Si usted lo quiere diferenciar de otro, que son estatutos o decretos, ya es diferente. ¿Ya? Esta es una orden que en el fondo es como general. Los estatutos tienen que ver con un decreto para determinado grupo de personas o un momento específico. Ya los mandamientos preceptos son como más generales, si lo quiere ver de esa manera. Vamos entonces, ¿cuánto? Oh, bien. Se dice que la recepción de la Torá fue un día de Shabbat. Interesante, ¿no? Cuando se ha hecho el conteo, bueno, según la cuenta farisea. Voy a mencionar eso porque realmente la cuenta del Homer que nosotros guardamos es la cuenta farisea o farisaica, que por lo menos es la costumbre que sigue la mayoría, si no todo Israel, prácticamente. Aunque hay otras tradiciones. Por ejemplo, no sé si alguien conoce el libro de Jubileos. El libro de Jubileos hace muchas alusiones midrashicas, muy bonitas, sobre la festividad de Shavuot y el Yobel, y el Jubileo. Y ellos hacen justamente una cuenta, según que el Homer comenzaba desde el primer día después de Shabbat, que en el fondo sería un Shabbat semanal, según la tradición que viene del libro de Jubileos, que es tradición farisea también, saducea. Y de otros grupos como los de Qumran tenían una tradición muy similar. Ellos hacen una alusión muy bonita en ese libro y hacen una cuenta de días también, ¿ya? Que no les calza igual que los fariseos en sí. Hay una pequeña diferencia. Entonces, la Torá fue dada un día de Shabbat. Eso es lo que se ha contado, por lo menos en la tradición rabínica. Ahora, ¿por qué se dice que también, qué es lo que podemos aprender de esto? Entonces se dice que si la Torá hubiese sido dada un día que no fuese Shabbat, podría haber una excusa en el fondo para que en el Shabbat no estudiáramos la Torá. Pero como la Torá se entregó en día de Shabbat, entonces también corresponde leerla y estudiarla en el día de Shabbat. Y sobre todo, con razón, estudiarla en el día de Shabbat. Con mayor razón debe ser así, ¿ya? Por lo menos ahí se detecta dentro de la tradición que cuenta después del Shabbat semanal, la cuenta del Homer, sería siempre el día después de Shabbat, pero según la tradición farisea, la entrega de la Torá fue un Shabbat. Ya fue justo en Shabbat, y por eso el Shabbat también se dedica al estudio de la Torá. Entonces, también nos demuestra que debemos dedicarnos en este día sagrado, o al día que ya pasó, ¿cierto? El día de ayer, a estudiar y dedicarnos al compromiso de la Torá. Ya, otra cosa que se hace en este día, para la información de todos, ya ahí tenemos a Moisés, ¿cierto? Con las tablets encendidas. Para la lectura de los 10 mandamientos de la Torá, hay una lectura de los 10 mandamientos de la Torá en el día de Shavuot, en la mañana, donde la comunidad se pone en pie y debe escuchar estos preceptos. Así que se hace puestos en pie. Esto no es tradicional. Generalmente en la sinagoga se sientan la lectura de la Torá.
como lo solemos hacer nosotros. Se da la brajá, están de pie, pero en la lectura pueden estar sentados. Pero en cambio, en la lectura de los Aseret Adibrot, los 10 mandamientos, o los 10 enunciados, toda la comunidad está en pie para escuchar los 10 preceptos, aludiendo, ¿cierto?, a lo que sucedió en el monte Sinai. Algunos también comen estos pasteles de crema y miel también en esos momentos, asemejándose también a que la Torá es recibida en ese momento con leche y miel. Así que se suele hacer también ese cóctel que lo hemos hecho, ¿cierto? La comunidad, donde comemos leche y miel. Tuvimos un tiempo muy bonito cuando, recuerdo, Jonathan, ¿cierto?, tomó a los niños, una costumbre que nosotros no teníamos, y danzó con ellos y también les dio una torta, ¿cierto?, torta dulce, ¿cierto?, con miel, para que ellos también, con chocolate. De hecho era una torta, ¿cierto?, que tenía las letras hebreas del 1 al 10 por los 10 mandamientos. Muy bonito, ¿cierto? Y era para que los niños también pudiesen integrarse a ese momento, luego de la lectura de la Torá, y vieran que la Torá es comparada con algo dulce, con algo rico, ¿cierto? ¿Para qué? Para que ellos comprendan que la Torá no es una carga, no es muy difícil, no está al otro lado del mar ni en el cielo, sino que es algo en lo que uno se puede deleitar también y dejarle ese legado a los pequeños. Muy importante. Muy bonito tiempo también hemos tenido. Otra cosa que se suele hacer es obviamente una purificación antes de Shavuot, ya que, como dice la Escritura, el pueblo debía purificarse y cambiar, lavar sus vestiduras antes de que el Eterno se apareciera allí. ¿Ya? Así que tenemos varias cosas. Aquí había un resumen, pero no voy a volver a repetirlo. Quiero tocar lo último para cerrar este tiempo. Dentro de todo lo que hemos vivido en estos días, ¿cierto? No solamente hemos celebrado Pesaj, recordando la salida de Egipto, realmente hemos recordado el sacrificio de nuestro Mashiach, Yeshua, nuestro Redentor, nuestro Goel. Y él apareció ante sus discípulos durante 40 días. Por lo cual nosotros sabemos que esos 40 días son los 40 días del Homer, según la cuenta farisaica, ¿cierto? Fue en estos 40 días donde todos sus talmidim vieron, ¿cierto?, al Mashiach resucitado, lo vieron, ¿cierto?, realmente no le reconocieron muchas veces, pero él estuvo con ellos, apareciéndose y dándole instrucciones de que aguardaran en Jerusalén, hablando de las Escrituras para que se abrieran sus ojos también. Ante los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas decisivas, apareciéndoseles durante 40 días, y hablándoles de las cosas concernientes al reino de Dios. Hechos 1:3. Yeshua, entonces, apareció en estos días del Homer para hacer una prueba en el fondo. Entonces, es muy, muy interesante porque el Homer, en el fondo, es una prueba, como lo que decíamos anteriormente. Así como la entrega del hombre nos garantiza a nosotros que como hay una primicia, como hay primeros frutos, luego va a haber una cosecha mayor, así también el Mashiach presentó las pruebas de que realmente él era el Mashiach, las pruebas de las Escrituras para darnos a entender que así como ellos les estaba siendo revelado, también a muchos otros les iba a ser revelado todas estas cosas después. Y que ellos en el fondo también eran estas primicias. Así que él también trajo estas pruebas, así como el Homer, así como una manera de demostrar lo que vendría, ¿ya? Ya que muchas veces él dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos. Entonces él como buen obrero realmente le trabajó, ¿cierto? Dando estas pruebas para todo Israel, para que luego ellos pudiesen recibir la demostración completa, ¿cierto? Con el Ruach HaKodesh, y también pudieran ellos después levantar esta gran cosecha, que era el objetivo de la venida del Ruach HaKodesh. Hechos 1:9 al 11. Dice, y dicho esto fue alzado, viéndolo ellos, y una nube lo ocultó de sus ojos, y mirando fijamente al cielo mientras él se iba, se les presentaron 2 varones con vestiduras blancas, y les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Yeshua,
que fue tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo contemplasteis yendo al cielo. Y en el día 40, después de Pesaj, ¿cierto?, de la cuenta del Omer, Yeshua es alzado. Entonces se le conoce como el Yom Aliyah también, el día de la ascensión de Yeshua. Fue el día donde él es alzado. Muy interesante por allí que podemos ver que el número 40 representa muchas cosas. Tiene mucho que ver con la pureza, ¿cierto? Él es alzado con toda su pureza, con un cuerpo resucitado, un cuerpo puro, sin pecado ya, un cuerpo totalmente glorificado. Muy, muy interesante porque él está 40 días con sus discípulos también. 40 días está también un niño, un bebé, ¿cierto?, en el vientre de su madre. Y el número 40 nos va recordando, por ejemplo, el número 40 en hebreo es la letra Mem, que también significa o implica Maim, que es agua, y tiene que ver con el nacimiento. Así que Yeshua también, este número 40 que él hacienda tampoco es coincidencia. Él iba a traer el nuevo nacimiento, ¿cierto?, para Israel. Por lo tanto, esta primicia es como el nacimiento de un nuevo, un remanente también. Aquellos que están allí, ¿cierto?, esperando fielmente al Eterno, como lo que el Eterno les había prometido que iban a nacer de nuevo. Muy importante esa alusión que él ya había hecho. Hay un punto aquí, ya que no tenemos tanto tiempo para extendernos demasiado, aunque de nuevo, si alguien quiere preguntar algo, podemos comentar un poco más de algún punto. En Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y puso eternidad en el corazón de ellos, sin que el hombre alcance a entender la obra de Elohim, que Elohim ha hecho desde el principio hasta el fin. Sé que no hay nada mejor para ellos que alegrarse y disfrutar su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba, y vea el fruto de toda su labor. He entendido que todo lo que hace Elohim es perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. A Elohim lo hizo así para que los hombres teman delante de él. Todo este tiempo de Shavuot nos habla de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo. ¿Y qué es lo indicado y qué es lo adecuado delante del Eterno? Es que él lo hizo todo bueno en su tiempo. Él hizo realmente todas las cosas de tal manera que puso eternidad en la obra o en todo lo que vemos aquí, en el mundo. Por lo tanto, cuando el hombre trabaja la tierra, cuando el hombre se alegra y disfruta del fruto de su trabajo, cuando el hombre come, bebe y ve el fruto de todo lo que ha hecho, uno debe entender que todo él lo hizo con un sentido de eternidad, perpetuo, que permanece para siempre. Entonces, cuando uno se alegra, no solamente tiene que saber que esto es algo temporal, tenemos que conectar lo que estamos haciendo con lo eterno, con lo que los propósitos eternos de Hashem, ¿ya? Todo lo que él hizo es perpetuo, ni de ellos se aumenta, ni de ellos se disminuye. Es decir, no porque alguien deje de trabajar la tierra no va a dar ningún fruto, o no va a producir algo, o no va a dar algo. Todas las cosas fueron hechas perfectas en su tiempo. La semilla, la tierra, todo tiene una razón y una existencia. Y el hombre no puede ni quitar ni añadir a esto, realmente, al plan y al diseño que el Eterno dio. Por lo tanto, lo que nosotros debemos hacer también en Shavuot es disfrutar, comer, beber, disfrutar de lo que hemos trabajado y entender que detrás de eso hay un plan eterno, un propósito, ¿ya? No solamente se trata de trabajar, de esforzarse para el Homer y sacar la gavilla, y otra gavilla, y otra gavilla, y otra gavilla, y cosechar, y cosechar, y cosechar, sino que el Eterno quiere que nos alegremos. La alegría y el comer y el disfrutar de aquellas cosas por las que hemos trabajado es también un don del Eterno, es un don de Dios, que podamos disfrutar y alegrarnos, y que podamos compartir y que podamos alegrarnos ante su presencia. Como similar a cuando realmente hay una primicia como un niño en la familia. Por supuesto que tenemos que alegrarnos, nos alegramos, disfrutamos, ¿cierto?, de este milagro de la creación, de este milagro que está sucediendo. Para el pueblo de Israel es muy importante saber esto, que no servimos al Eterno sencillamente por obediencia absoluta, incorruptible incluso.
porque realmente el Eterno quiere que le sirvamos con alegría y de todo corazón. Y que sepamos también que aquella persona que trabaja para el Eterno tiene una recompensa y también merece comer de su fruto y comer también de ello con lo que se esfuerza. No hay un servicio a Dios que deba hacer de una manera que alguien trabaje y no tenga fruto, porque eso produce en el hombre un rechazo, en la persona, que se vea ajeno a lo que está trabajando, lo que está haciendo. Pero cuando la persona se esfuerza en nombre del Eterno y tiene una recompensa, el hombre aprende a temer al Eterno, quien le provee todas las cosas, ¿ya? Por lo tanto, el Shavuot también nos enseña el principio de Eclesiastés, que el hombre trabaja, se esfuerza, hace una cosa, hace otra, pero lo bueno es que se alegre en todo lo que hace, ya que todo lo que hace es lo que el Eterno dispuso que se hiciera también, como Él diseñó el mundo y las cosas. Por lo tanto, cada vez que trabajemos para el Eterno, que nos esforcemos, que comamos una fruta, y que digamos, mi esfuerzo también puso para que esto naciera. El Eterno quiere que le sirvamos con alegría, que comamos con gusto delante de Él, que nos alegremos realmente, ya que eso es lo bueno y lo adecuado, y es la manera en que Él otorgó también satisfacción al corazón del hombre, ¿ya? Así que ojo con esto, que todo obrero o toda persona que trabaja para el Eterno debe hacerlo de una manera que se pueda deleitar delante de su presencia. No trabajar de mala gana, porque así no entenderemos o no temeremos al Eterno. Pero aquel que se alegra y disfruta en lo que se dedica al Eterno, en su servicio, en su cumplimiento de los mandamientos, o lo que sea que hagamos, esa persona aprende a temer al Eterno y sabe de qué se trata la vida. Nuestra vida no es netamente espiritual, ¿cierto? O todo espiritual. También es disfrutar, es vivir. ¿Dónde estamos en Yeshua? En este día 40, en este día de la ascensión, que se viene prontamente. Tenemos otro principio, dice, donde al Espíritu del Mesías, debido al Espíritu del Mesías que mora en nosotros, y porque somos miembros de su cuerpo, el día 40 no solo es el aniversario de su ascensión con Él en esa oportunidad, sino que es una oportunidad para nosotros conectarnos con Él en esa ascensión. Pablo nos enseña que estamos, en un sentido místico, en lugares celestiales, sentados en lugares celestiales, junto con el Mashiach. Aún ahora, hoy día, y uno dice, ¿dónde? Estoy en una silla aquí en mi casa. Pero Pablo nos dice, estamos ya sentados en lugares celestiales. El día 40 es una ocasión propicia para meditar en esa conexión con el Mesías y ser espiritualmente elevados con Él a la diestra del Padre. Por lo tanto, así como conectamos todo lo material en Shavuot, lo tenemos que conectar también a lo espiritual, a lo celestial. Sí, tenemos toda la prueba física de que el Mashiach está con nosotros y estuvo en medio de nosotros, pero también nos conectamos con la idea de que Él está en los cielos, por así decirlo, a la diestra del Padre, ¿cierto? Teniendo y disfrutando de la compañía y de habitar en medio de nuestro Padre, ¿ya? Luego de haber superado todo. Es como quien trabajara y luego se sentara a disfrutar de lo que ha hecho, en otras palabras, ¿ya? De eso no habla un asiento, pero que también puede disfrutar y sabe que todo lo que está allí es para Él. Así también el Eterno le dijo a Mashiach, todo lo que está aquí es para ti, hasta que ponga, ¿cierto?, por estrado a todos los enemigos de Él. Pero todo se lo legó a nuestro Mashiach. Por eso se dice que Él está sentado en lugares celestiales. Todo le fue entregado. Así que aprendamos que aquel que es obrero va a recibir una recompensa grande. Imagínense nuestro Mashiach. Recibió una recompensa celestial muy grande. Solamente con decirnos que está sentado a la diestra del Padre, reinando, ¿cierto? Sabemos que tuvo una gran recompensa, todo su esfuerzo y toda su labor en su vida. Así que nosotros debemos verlo de esa manera. Saber que a veces hay sufrimiento, a veces no hay holgura, a veces nos da la tierra. Pero si le servimos con alegría, realmente, y entendemos que todo Él lo puso de una manera que trasciende, y que toda cosa que hagamos va a ser pesada en los cielos, realmente vamos a poder conectarnos, ¿cierto?, con nuestro Mashiach. Aquí dice acá, igual a Purim, una de las promesas es que el hombre construirá casas y vivirá en ellas, sembrará y comerá de su cosecha. Justamente, estamos aludiendo a esas profecías donde
Los profetas nos anunciaron que el hombre iba a comer también de los campos, también iba a cosechar, también iba a sacar, iba a hacer todo delicioso. O sea, el hombre también en lo que hace es parte también del reflejo del mundo que vendrá. Por lo tanto, si queremos no hacerlo con llanto, con dolor en el mundo que viene, hoy día también tenemos que disfrutarlo como si fuese en el mundo venidero, en otras palabras. Moré y el reino ya está aquí. Sí, Yeshua anunció el reino. Con el reino se refiere al yugo del reino, que es la Torá también. Es volverse, ¿cierto?, a la voluntad divina. Cada cual, como dice la misma escritura, la Torá no está más allá, no está más acá. El reino de Dios no está más lejos, ni está al otro lado del mar, sino que está en medio de nuestro. Cuando nos arrepentimos, cuando le buscamos a Él, su reinado, su voluntad divina se vuelve manifiesta en cada uno de nosotros. Y ahí para concluir, creo que era esto. Cuando se llevaban las cosechas primeras al templo, ¿acaso Dios comía? En otras palabras, cuando llevamos todas las primicias al templo, el Eterno se las comía. No, ciertamente era para el que ministraba y el que las llevaba. La única manifestación del Eterno como personificación es Yeshua, quien habiendo ascendido al templo, estando allí en el futuro, recibirá nuestras cosechas y primicias en Shavuot, haciéndonos obreros de su reino, de las cuales comerá y compartirá con nosotros sus hermanos, y nos dará entre tanto de su espíritu que nos une con él para la eternidad y nos asienta en lugares celestiales. Él nos va a compartir en el fondo de todo lo que hay en su reino. Esa es la promesa. Y cada cual tendrá una recompensa. Todo obrero, todo el que se esfuerce en la tierra, todo aquel sembrador, todo aquel que lance una semilla, todo aquel que haga algo por la obra y el reino del Eterno. Cuando venga el día de la venida del Mashiach, Él recibirá nuestro fruto. Él se pondrá, ¿cierto? Y recibirá todos nuestros dones y lo que hayamos hecho en nuestra vida. Y no solamente es que nos arrebatará eso, sino que Él comerá con nosotros. Por eso es lo que dice Eclesiastés, que es bueno que el hombre coma y beba del trabajo del fruto de sus manos, porque el Eterno no nos quita las cosas. Él comparte con nosotros. Y así será en el futuro, o en el reino venidero, donde Mashiach estará con nosotros, compartirá con nosotros, a la vez también que nos elevará a alturas celestiales en nuestro espíritu. Ya con su espíritu nos conectará. Eso es lo que quería comentarles también en este tiempo, para conectar también todo esto que hacemos material con lo espiritual, que el Eterno nos quiere hacer vivir. Así que Él nos encuentra obrando, porque todo aquel obrero recibirá, ¿cierto?, una recompensa. Todo aquel que obró y tiene algo que entregar y juntó, lo va a poner delante de Él y va a ser recompensado. Y esto es lo bonito de Shavuot. Así que cada cual que se esfuerce, pero el día de Shavuot no hay que contar ni hay que llevar ninguna ofrenda, porque es el Eterno el que va a estar en medio nuestro, ¿cierto? Y Él nos va a bendecir a nosotros y nos va a dar lo que nosotros, nuestra recompensa, en otras palabras. ¿Ya? Así que Yeshua nos dice, permanezcamos fieles, estemos allí, aguardemos unidos. La unidad realmente que tengamos entre nosotros va a permitir que todos lleguemos a ese momento, como fue tanto en la entrega de la Torá como en el recibimiento del Ruach HaKodesh. Todos estaban unidos, juntos, y eso permitió que el Eterno entregara la recompensa. Así que permanezcamos unidos juntos, obremos todos juntos. Ya, y hagámonos cada uno nuestra parte, nuestra labor. Que yo sé que cada cual lo está haciendo, ¿cierto? Cada cual está mirando, escribiéndole a un hermano, hablando y velando los unos por los otros, sembrando. ¿Ya? No sé si hay más comentarios, hermanos, en esta noche. Y ya he concluido este tema. Ahí tenemos las granadas, ¿cierto? Las uvas, cebada, trigo y la Torá. Todos llevando los frutos, pues danzando en el fondo alrededor de la Torá. ¿Ya? Así va a ser en aquel día. Así será, nos alegraremos en su presencia.